Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga. Si nos está acompañando por primera vez, quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Manrique Salazar. Gracias por estar aquí. También quiero darle la bienvenida al resto de nuestra iglesia. Qué bendición como familia, otra vez juntos un domingo más, siguiendo, leyendo y creyendo y aplicando su palabra. A todas las mamás de nuestra iglesia, las mamás aquí presentes, a las madres aquí presentes, les damos las felicitamos de todo corazón. Que el Señor les bendiga. Gracias por existir, gracias por su rol. Gloria al Padre por este precioso rol y regalo que les han sido dado de ser madres, ¿verdad? Y la celebramos de todo corazón. Vamos a continuar con nuestra serie de disciplinas espirituales. Y para esto quisiera pedirles si pueden abrir sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y allí, específicamente en segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 14, del 14 al 17. ¿Están allí? Y dice así: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, equipada o equipado para toda buena obra. Vamos a pedirle al Señor su guía y vamos a crecer en su palabra en esta mañana, en esta tarde. Padre, en esta tarde venimos a ti pidiéndote tu guía, Señor, a la hora de seguir esta serie, Señor, de crecer en seguir consistentemente practicando las prácticas de la fe que has revelado en tu palabra, Señor. Te pedimos nos instruyas, nos guíes en esta mañana para poder crecer en tu palabra para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de disciplinas espirituales, son estas cosas que hacemos, estas prácticas que tenemos, que nos ayudan, vimos la semana anterior, a crecer ¿en qué? En la piedad, o en la santidad, o en la reverencia a Dios. Y las vemos reveladas en la Escritura. Entonces, ¿qué son? Son prácticas que nos permiten permanecer en Cristo. Así le hemos llamado a la serie. Y nos vamos a concentrar en tres primarias, que sería el estudio de la palabra, la oración, y en la tercera entrega vamos a hablar sobre la comunidad. Pero también sobre algunas cosas que hacemos en la comunidad, la iglesia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de permanecer en Cristo, la primera manera de hacerlo, mis hermanos, es por medio de la palabra de Dios. La primera práctica de la fe es permanecer consistentemente en el estudio de la Biblia, en el estudio de la palabra de Dios. En las próximas 3 semanas vamos a aplicar los 3 primarios textos que vamos a ir aprendiendo y estudiando juntos, y las vamos a practicando permanecer en la palabra como iglesia juntos. Cuando hacemos eso juntos como una disciplina espiritual, y esa es la que vamos a estudiar hoy. La próxima semana, cómo permanecer en la palabra privadamente, a solas nosotros con Dios. Y la siguiente semana vamos a ver cómo permanecer en la palabra en adoración familiar, con nosotros en casa, con nuestras familias. Entonces, estas 3 disciplinas espirituales son la base
del cristianismo, la base de poder consistentemente crecer en Cristo, las vemos siendo practicadas por el mismo Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar permaneciendo en la palabra con tu iglesia. Entonces, Pablo, déjame darte un poco de contexto. Pablo, Timoteo. Pablo es el mentor de Timoteo, el maestro de Timoteo. Y le manda 2 cartas, 1 Timoteo, 2 Timoteo, mientras Timoteo está pastoreando una iglesia en Éfeso. Entonces hay varias cosas. Timoteo es un hombre joven, posiblemente ahí en sus 20s, no sabemos, pero digamos, se cree que podría andar entre los 20s, 30s, y está pastoreando una iglesia en Éfeso. Y allí Pablo se entera de las distintas necesidades que él tiene o de las cosas que está pasando. Y entonces le envía o le comunica estas situaciones y Pablo le escribe a las situaciones. Y una de ellas es de que había una gente que se estaba oponiendo a la autoridad de Pablo y a las enseñanzas de Pablo. Pablo fundó la iglesia en Éfeso y ahora llega Timoteo a suplantarlo. Entonces se levantan unos hombres y se le oponen. Usted no es Pablo. Y empieza a tener problemas. Era joven, una gente mayor empieza a tratarlo, a menospreciarlo porque era más joven. Y entonces la carta aplica a distintas situaciones. Lo primero que podemos entender sobre la disciplina de permanecer en la palabra juntos como iglesia es que si Pablo le pide a Timoteo persistir en estudiar la palabra, si Pablo le pide a Timoteo que persista, que permanezca, que sea terco, consistente en congregarse para crecer en la palabra de Dios, entonces podemos confiar que eso aplica para nosotros hoy también. Esa es una primera disciplina espiritual que nos ayuda a crecer en la piedad. Cuando crecemos bajo la palabra juntos como iglesia. Entonces mira el versículo 14. El versículo 14 dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, dice, de las cuales te convenciste. Ahí hay dos aspectos primarios de lo que Pablo le dice cómo es que uno aprende. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de enseñanza de Timoteo? La primera, dice el versículo, de las cosas que has aprendido. Entonces ese es el ejercicio intelectual de leer, de estudiar, de entender lo que estoy leyendo y de mantener el conocimiento con uno. Ahora, Timoteo, si ustedes estudian esas 2 cartas, van a descubrir que la fuente de la información eran las escrituras. Era la Torá, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, los cuales un niño judío se las empezaban a enseñar desde los 6 años. Ya para los 12 años, que había una actividad primaria que se les hacía, una tradición que les hacía como crecimiento de un niño judío, ya ese niño tenía un conocimiento pleno de las escrituras. Entonces, él le dice, la primera fuente han sido lo que has aprendido. Pero también las cartas describen que la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo eran creyentes fervientes, judías fervientes, y también se volvieron sus maestras. Pero también sabemos que la otra fuente era Pablo mismo, que era el discipulador de Timoteo. Entonces, la Biblia, la madre, la abuela y Pablo en persona, esas son las fuentes de la información que él ha recibido. Entonces lo primero que le dice es que continúe creciendo en esa información que le fue dada. Lo segundo, la segunda fuente de confianza de él sobre lo que está aprendiendo es el carácter de las personas que se lo enseñaron. Miren donde dice ahí, de quiénes, sabiendo de quiénes las has aprendido. Timoteo conocía el carácter de su mamá. Timoteo conocía la integridad de su abuela. Timoteo conocía la integridad de Pablo. Entonces Pablo le está diciendo, su confianza en lo aprendido reside
en su confianza en las fuentes de aprendizaje, pero también en el carácter de aquellas personas que se las enseñaron. Entonces, este es un llamado a Timoteo a que permanezca estudiando la palabra de Dios como algo consistente, a pesar de ser pastor, a pesar de ser líder y cabeza de una iglesia. Él debe desarrollar esta consistencia de seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces, de allí nuestra primera aplicación para hoy. La base de la disciplina del estudio de la palabra, y hoy la aplicamos en comunidad, es este versículo específico. Saben, quiero invitarlos, muchos de ustedes ya son consistentes en esta práctica, de congregarse para aprender bajo la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Primero, hay una advertencia en Hebreos capítulo 10, donde nos describe cómo vamos a ser tentados a no darle importancia al congregarnos. Entonces ahí el autor de Hebreos está hablando sobre la importancia de unirse para estudiar la palabra juntos, pero con ese conocimiento tener la capacidad de exhortarnos los unos a los otros. Entonces le está diciendo a la iglesia de los hebreos de que qué importante es cuando están juntos, que aprendan la palabra juntos, pero también se animen con esa palabra aprendida, se confronten con esa palabra aprendida, se animen, se ejerciten, se entrenen con esa palabra aprendida. No solamente entender, pero también es compartirla, también es llamarnos a cuentas, también es afilarnos, ayudarnos, darnos guía los unos a los otros. Y dice que algunos, ahí en capítulo 10, dice que algunos estaban menosprezando la importancia de vivir bajo esa realidad. Y le dice, no menosprecien el congregarse. Lo segundo que puedo decirles de la importancia de esto, me pienso en Colosenses capítulo 3. Allí hay un mandato a las iglesias y dice, hagan la palabra de Dios abundar entre ustedes. Hagan la palabra de Dios abundar entre ustedes. Es un mandato a la comunidad. ¿Qué hacen cuando se juntan? ¿Agarran un libro secular y lo leen? No. Hagan la palabra de Dios abundar entre ustedes. Y luego dice, exhortándose los unos a los otros, animándose con ella los unos a los otros. Luego dice, cantándola con himnos, cantos espirituales, canciones. Entonces parece que en el Nuevo Testamento es una realidad que practican todos los domingos, cuando se unen y la adoración está centrada en el estudio de la palabra de Dios. Cantan la palabra de Dios, oran la palabra de Dios, se enseñan la palabra de Dios, se exhortan los unos a los otros con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que venir a la iglesia es una enorme, muy importante práctica espiritual. ¿Por qué es importantísimo? Porque de ella salen todas las otras. Por ejemplo, lo que yo aprendo aquí en la iglesia, puedo ir a mi casa y seguir estudiándolo solito, yo con el Señor. Lo que yo aprendo aquí en la iglesia, todo lo que registre, todo lo que aprenda, todo lo que reciba, me lo llevo, reúno a mi familia y se la entrego a mi familia, a mi manera, aplicado a mis hijos en las circunstancias que están pasando, y los lidero. Entonces, de la iglesia a las familias, de las familias a la individualidad sería, o a la privacidad de las personas. A veces practicamos al revés. O si disciplina espiritual es yo y el Señor, pero no las conectamos con las otras. Entonces, persistir, estudiar la palabra en la comunidad es primario en nuestra iglesia. De ahí sale la unidad de nuestra iglesia. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Hablemos de venir un domingo. ¿Por qué es importante? Una manera de verlo es, la palabra de Dios es Dios poniendo por escrito lo que quería comunicarle a otros. Entonces, venir un domingo es venir a sentarme a escuchar lo que Dios quiso dejar registrado para mí, para saber qué dice, cómo lo dice, con qué propósito lo dice y esto cómo aplica en mi vida. Eso lo que hace es, una vez que recibes la información,
Una vez que la ponderas, le das valor a la información, y una vez que te apropias de la información, ya no eres la misma persona. Me hablan sobre una verdad, la compruebo que es de la Biblia, que está en el texto, la trato de entender, ahora me apropio de ella. Donde hice ese proceso, ya no soy la misma persona. Un ejemplo, el pastor habló de perdonar. Cristo me perdonó, yo puedo perdonar. Uy, ¿cómo me cuesta perdonar? Déjeme ver. Es cierto, sí, en el pasaje dice, perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado. Yo tengo que perdonar. La verdad es que me perdonó sin yo merecerlo, yo puedo perdonar sin que se lo merezcan. ¿Ok? Qué duro. Ok, voy a perdonar a fulanito, a fulanita, la voy a perdonar. Esta persona no es la misma con la que empezó ahí. Entonces, por la práctica y la disciplina de venir un domingo, colocarse bajo la enseñanza de la Escritura, si hay una enseñanza fiel a la Escritura y si hay una recepción amorosa de la Escritura, con fe en la Escritura, la persona puede ser llevada a crecer en santidad, en semejanza a Cristo, en reverencia a Dios. Ahora, yo no sé cómo usted estudia, ni sé tampoco cómo aprende, ni cómo yo sí sé cómo yo aprendo. Yo soy lentico, a mí me cuesta aprender, entonces he desarrollado métodos para aprender. Y algo que no funciona para mí es sentarme, escuchar y salir con lo que escuché. Ahí cuando voy más o menos como por la tercera mesa, ya se me fue todo lo que escuché. Ese soy yo no sé si es usted. Yo en la universidad tenía un compañero. Yo llegaba con mi cuaderno y apuntaba todo lo que el profe decía. Y yo lo veía a él como al principio de la clase y él solamente a veces se movía así y luego se colocaba. Y yo seguía apuntando y yo apuntaba todo. Cuando salíamos de la clase, él lo que hacía nada más es que cerraba el libro de texto y salíamos los dos por la puerta. Yo pasaba estudiando muchísimo y me sacaba como un 80. Él se sacaba un 100 y no apuntaba nada en el cuaderno. Yo lo mejor que podía hacer era un 80. Él no apuntaba nada y se sacaba un 100. Lo hacía en una clase y en la otra y en la otra y en la otra. Ahora, dejándolo a él a un lado, llegué a aprender que algo que me ayuda a mí es registrarlo todo. Y soy estructurado, necesito estructura. ¿Qué está diciendo? ¿Cuáles son las verdades principales que está diciendo? ¿De dónde la sacó? ¿De qué versículo? ¿Qué información complementaria dio para entender la idea principal? ¿A qué versículos mencionó? ¿Qué otros textos puso? Y lo apunto todo. Ok, ¿cómo lo aplicó? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué ilustraciones dio? Un momentito, yo esto se lo tengo que enseñar a mis hijos. Claro que sí, entonces mejor voy a apuntar más. Si se me van ocurriendo cosas que le puedo ayudar a mis hijos, maneras, ilustraciones, de una vez las voy apuntando. Cuando llego al final y cómo juntó las tres ideas, y esto cómo se pone, cómo se come, cómo se huele, cómo se vive, y lo voy registrando todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de registrarlo todo, tengo la oportunidad al día siguiente, al inicio del día, leerlo y luego orar lo que aprendí. Padre, el primer punto es que podemos perdonarlo todo. Ay, Señor, auxilio, por favor ayúdame, prepara mi corazón. Recibí la palabra en comunidad, pero ahora estoy volviéndolo personal. ¿Tiene sentido? Pero podría estudiar el pasaje que dijo, que leyó, lo leo y me da otras aplicaciones. Y empiezo a orar y a trabajar basado en lo que recibí. Pero también me capacita a ir donde ellos y yo poder donde mis hijos y poder sentarlos y poder llegar y decir, hey, leamos este pasaje. Sabiendo sus edades, sabiendo su nivel de conocimiento, yo puedo llevarlo a su nivel. Tal vez no les doy todo lo que yo recibí, les puedo dar una parte. Tal vez ya están en la edad en la que lo podemos hablar todo. Tal vez ellos pudieran aprender algo y enseñarme algo que yo no vi. O pueda que yo les pueda aclarar algo que tal vez no están pudiendo entender. Ven con la conexión entre uno como lo otro. Podríamos cerrar los tres orando los unos por los otros en la casa, basado en lo que yo aprendí del domingo. Persiste en estudiar la palabra en comunidad. A todos los padres aquí, a todos los esposos y esposas aquí presentes,
puedes registrarlo todo aquí para luego sentarte con tu esposo o con tu esposa al hablar sobre cómo le aplicó a ella, cómo le aplica, cómo lo pueden aplicar en el matrimonio, en la relación, en su casa en particular, con las relaciones y roles que tienen en la vida. Pero también podrían llevarlo para ser compartido con los chicos más pequeñitos de aquí. Ellos van una semana atrasada. Ellos ahorita están aprendiendo sobre cuál es el propósito de las disciplinas espirituales, los más chicos. Entonces, a ustedes aquí se preparan para poder llegar allá y complementar lo que los profesores les están enseñando. La responsabilidad del entrenamiento en la palabra de los hijos no es mía. Yo solo tengo 3 hijos. Tus hijos no son mis hijos. Tus hijos no son mi responsabilidad, son tu responsabilidad. Yo puedo complementar, Miguel puede complementar, nosotros podemos ayudar un poco, pero es tu responsabilidad primaria ser el maestro o la maestra en casa para poder darle seguimiento a lo que Dios está haciendo en el corazón con las enseñanzas recibidas. Entonces, mientras que usted como adulto recibe aquí los domingos, registra los domingos, se prepara para poder complementar lo que ellos recibieron el domingo también, pero poder aplicarlo en sus vidas. Los adolescentes, cuando van con el pastor Miguel, se están recibiendo el mismo tema, las mismas ideas. Para que ustedes puedan practicar adoración, esto sería genial, porque en casa pueden practicar sentarse una vez a la semana o un poquito todos los días para ir viendo punto tras punto. ¿Qué piensas sobre ese punto? Le puedes preguntar a tu hijo o a tu hija. No entendí. Bueno, déjamelo explicarte. Saco mis apuntes y yo le digo, déjame explicarte cómo. Ok, listo. Y se lo puedo explicar a mi hijo o a mi hija. Esta cadena es sumamente importante. Las mujeres se reúnen una vez al mes y estudian la palabra de Dios. Si no has estado atendiendo a estas reuniones, te animo a volverlo tu disciplina espiritual, no solamente consistente los domingos, pero ir a los estudios bíblicos que se dan ese día. Tienes una enseñanza bíblica en temas que son cruciales para toda mujer aquí presente. Para toda mujer aquí presente. Los grupos de los hombres tenemos enseñanzas bíblicas donde son cruciales para todo hombre aquí presente. Los grupos de ADN se reúnen y tienen una serie de preguntas que ustedes las tienen ahí, donde van a llevar el tema que aprendimos mucho más profundo, van a ir a otras partes de la escritura, van a tener una serie de preguntas que les permiten complementar la enseñanza que se está tratando de lograr a través del domingo. Cada una de estas están diseñadas para que puedas entrar en ellas, volverlas una disciplina, participar de ellas con fe y dejar que por medio de ellas sean instrumentos para crecer en la palabra de Dios. Persiste, mi hermano y mi hermana, en crecer, en abundar en el estudio de la palabra de Dios en comunidad. Pero también hazlo confiando en el poder de la palabra, que te podría guiar para la salvación. El versículo ahí le menciona: has sabido las escrituras desde niño. No las aprendió en la iglesia, las aprendió en casa, porque su fiel mamá y su fiel abuela le enseñaron al pie de la letra las escrituras. El papá de Timoteo era un no creyente, era un griego y no presente en el involucramiento y en el crecimiento de él. Era un papá ausente. De él no aprendía nada sobre Dios. Pero de su madre fiel y de su abuela fiel fue educado en la práctica, en la consistencia de estas mujeres. Entonces, una de las cosas que aclara él ahí, dijo: desde niño las has sabido y te llevaron a la salvación, tienen poder para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Timoteo con su mamá y con su abuela, día tras día aprendiendo las escrituras, y llegó un momento donde Timoteo pudo llegar y decir: ¿quién es este Jesús? Y entonces la mamá o la abuela o Pablo mismo le dijo: el que has estado aprendiendo, el que Dios prometió, el que traería para atrás los efectos del pecado.
Dios en persona, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del hombre, la promesa de salvación cumplida. Timoteo sabía lo que había leído y dijo: sí, está bien, creo, yo decido creer. Y el Señor lo salvó. Fue por medio, a través del estudio de la palabra, que llegó a confirmar que Jesús es del que la Biblia hablaba, y puso su fe en su obra y en su persona, y la salvación vino a él. La palabra de Dios es poderosa si se estudia de manera consistente con un no creyente, para que esas personas puedan venir al convencimiento que Jesús es Dios, que murió en la cruz, y venir a la salvación. Saben, por años, desde que eran infantes, sentamos a nuestros chicos a estudiar la palabra de Dios juntos, a ir a la iglesia juntos. O sea, imagínense estar en la iglesia, yo plantando la iglesia junto con Rebeca, y 3 sillitas ahí al frente, y están los 3 niños chiquititos, Rebeca con el chiquito en infante, y están escuchándome la palabra de Dios. Iban a la escuelita dominical y luego regresaban y adorábamos juntos. En casa durante la semana abríamos la Biblia, leíamos un pasaje y seguíamos. El siguiente día otro poquitito, orábamos y seguíamos. El siguiente día, año tras año, fielmente. De pronto, un día uno de ellos, cada uno de ellos: papi, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ah, claro, mi amor, déjame explicarte. Papi, yo no puedo dejar de pecar. Ya, estoy harto, no puedo dejar de pecar. Estando de niños. ¿Cómo se hace para poder dejar de pecar? Ah, déjame llevarte este pasaje. Yo soy como Abraham, me dijo uno. Yo soy como Abraham, me pasa esto y esto y eso. Ah, vamos al Nuevo Testamento, déjame decirte algo. Para eso justamente Cristo, Dios, envió a su Hijo a morir en la cruz, para poder romper el dominio del pecado en ti. Si pones tu fe en Cristo, el Señor es fiel y te perdona. No solamente te perdona, viene a morar a tu corazón si le pides, si le confiesas. Y una vez que Él viene y mora, rompe el poder del pecado y puedes empezar a batallar el pecado. Es por medio de esa práctica, sabiendo el poder que tiene la palabra, que cada uno de ellos han venido a la convicción de lo que creen. ¿Cuál es el proceso de que una persona sea convertida a Cristo aquí en la iglesia? Si usted la invita, que se siente ahí al lado suyo, no creyente, si usted tiene fe todos los domingos y anda pensando en qué puede invitar, sigue creciendo esa persona con nosotros todos los domingos en un libro específico. Va a llegar un momento donde, si la persona es consistente, va a llegar a hacer preguntas, y ya sea usted o ya sea el sermón o ya sea la enseñanza, le responde, y esas personas van a venir a la convicción. Los que están en la voluntad de Dios, así es como el Señor evangeliza. Crecemos en la palabra, se nos van uniendo los no creyentes, los invitamos, ya sea en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres, ya sea cuando hacemos un grupo ADN, o ya sea los domingos, se nos unen, les presentamos el evangelio o les enseñan el evangelio, viene la salvación. Y así es como la iglesia va creciendo poco a poco. La primera práctica espiritual es permanecer en la palabra con tu iglesia. Persiste en estudiar la palabra en comunidad. Persiste confiando en el poder de esa palabra, que puede traer salvación a aquellos que están contigo aquí entre nosotros. Al mismo tiempo, persiste en estudiar y confiar en que la palabra es suficiente. En que la palabra es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para vivir la vida y enfrentar las áreas que necesitamos enfrentar en la vida cristiana. La Biblia no habla de todos los temas posibles, ni la Biblia dice todas las cosas que hay que saber sobre todos los temas posibles. Y está bien. Pero la Biblia sí tiene temas y dice cosas sobre esos temas. Y esos temas y las cosas que dice sobre los temas es suficiente para nosotros aprender a vivir la vida como Dios la quiere. Es conocimiento superior sobre cualquier otra fuente de conocimiento. Por eso la llamamos que es suficiente, la suficiencia de las Escrituras.
Es lo que necesito para poder vivir la moralidad que Dios quiere, la vida que Dios quiere y tomar las decisiones que Dios quiere. Por eso es suficiente. Ahora, la primera razón que Pablo dice allí, por qué podemos confiar en ella y por qué es suficiente, es porque está inspirada por Dios. Algunas versiones pueden decir algunas otras palabras, pero déjame explicarte qué quiere decir inspirada. Quiere decir que fue la palabra de Dios, esto que está aquí, fue respirado por Dios. Si de respirar el fruto es este libro, quiere decir que la fuente es detrás del que suspiró, el que respiró. Entonces, esa es la idea detrás. La idea de que es inspirada es que la fuente es Dios. Si Dios es perfecto, lo que Él inspira o lo que tiene origen en Dios, tiene perfección. En cuanto a cada palabra que está allí, en cuanto a cada idea, cada enseñanza, cada concepto, ¿verdad? Sin temor a que haya error, porque en Dios no hay error. En los hombres sí, pero no en Dios. Tiene un propósito, Dios cumple lo que se promete. Por lo tanto, si tiene un propósito para cumplirse a través de una sección, ese propósito se va a cumplir, porque así es Dios. La palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque es inspirada. La palabra de Dios es confiable. ¿Por qué? Porque viene de Dios, es inspirada. Dios utilizó hombres común y corrientes a través de la presencia del Espíritu para que con su conocimiento contextual, lo que conocían, por medio de la revelación del Espíritu, escribieran textos que una vez que terminaban, ese texto era la palabra de Dios y comunicaba lo que Dios quería comunicar de manera perfecta. Ahora, tiene distintos géneros. Hay que saber analizar cada uno de los géneros. Si está dando una narración de eventos que pasaron, no todo lo que está narrando es algo que quiere que usted y yo aprendamos. Pero si de pronto utiliza los modos de lenguaje sobre los cuales quiere comunicar una enseñanza, lo va a hacer. Y va a utilizar mandatos y va a utilizar pausas para poder expresar lo que quiere enseñar. Es estudiable, es simple, es clara. Se puede aprender de ella. Inspirada quiere decir de Dios. Dios es la fuente, por ende podemos confiar en ella. Por eso es que es suficiente. Pero también dice de que es suficiente para moldearnos. Mira lo que dice ahí, útil. El versículo dice útil. Cuando dice útil es de que sirve para. Dios la utiliza como instrumento para lograr algo. Dice, ¿cuáles son esos 4 propósitos? El primero, dice, para enseñar. Nosotros somos personas que tenemos conocimiento ya formado. El conocimiento de Dios viene y lo recibimos por medio de la palabra porque es útil para informarnos la revelación sobre lo que Dios piensa. Entonces yo lo puedo recibir esa información y aprender la palabra de Dios, lo que Dios piensa. Lo que la palabra de Dios dice, Dios dice. Pero también con esa información yo puedo hacer varias cosas. La primera, corregirme o corregir a otro, reprender, llamarle error, llamarle pecado, llamarle no sabiduría. Si Dios dice que gritar es algo que nos tenemos que deshacer de, y yo estoy acostumbrado a expresarme gritando, y he validado, vi a mi papá gritar, vi a mi mamá gritar, vi a mi tío gritar. Yo vengo de una familia de gritones, pero ahora la Biblia dice, desháganse, maten el enojo, sean conocidos por su amabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que número 1, pareciera que gritar está malo, reprender. Número 2, pareciera que lo que tengo que hacer es dejar de gritar y expresar mi amabilidad. Útil para enseñar, pero también es útil para corregir. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Entonces veo ciertos pasajes, puedo que mi amabilidad sea dada a conocer, mi paciencia, mi dominio propio, mi amor, mi gentileza. Puedo corregir mi camino, ya no le voy a gritar, le voy a hablar.
le voy a comunicar, voy a tener prácticas nuevas, corrige, pero también al final instruye en justicia. Me permite entender que esta es una práctica que ahora debo desarrollar y practicar en todas áreas. Entonces empiezo a caminar de una manera que muestra el conocimiento de lo bueno y lo malo de Dios. Empieza a ser formada la persona. ¿Lo ven? Ese es el poder de la palabra, si la estudias fielmente y si te la enseñan correctamente. Pero también es suficiente para equiparnos para la madurez. El versículo al final dice, con el propósito de que estés listo o lista para toda buena obra. ¿Qué es lo que pasa? Que en varios pasajes en la Biblia, Dios reveló o enseñó en esos textos que desde antes de la formación del mundo, Él había ya visto la necesidad de enviar a su Hijo a redimir a aquellos a quien Él ama. Pero también dice que desde mucho antes Él vio lo que quería formar en cada uno de sus hijos, el corazón a semejanza de Jesucristo, capacitándolos a hacer nuevas obras. Entonces, una persona creyente que puede estar practicando las nuevas buenas obras que por medio del Espíritu y a través de la guía de la palabra podemos practicar, es lo que se llama una persona madura en Cristo. Entonces, la palabra es útil, muy útil, para poder aprender cuáles son esas nuevas obras. La palabra es útil para empoderarnos a hacer las obras por medio del Evangelio, pero también cuáles son esas buenas obras y cómo las puedo poner en práctica. Entonces, a eso le llamamos madurez. Entonces, mi transformación a la imagen de Cristo empieza en la iglesia, cuando me presento a aprender de la palabra de Dios en comunidad. Saben, muchas veces aprendí directamente de mis pastores. Para mí es un privilegio aprender. Me encanta aprender bajo la enseñanza de mis pastores. Y muchas veces ellos me enseñaron cierta información, pero fueron mis hermanos en la iglesia que de pronto en algunas reuniones, en una conversación común y corriente, me enseñaban algo y me impactaba. Y se volvió una enseñanza de vida que era completamente bíblica. Entonces, es el aprendizaje de las escrituras, de la Biblia en comunidad, en las actividades de la comunidad, que me permite, utilizando el texto, pero también las personas, que me ayuda a crecer en madurez en Cristo. ¿Saben? Esta primera disciplina de crecer bajo la palabra en comunidad o familia es algo que he llegado a apreciar de todo corazón. Me encanta ir a la iglesia. Usted querrá que yo tengo que ir a la iglesia porque eso es es mi trabajo y tengo que venir. Sí, eso es parte de mi realidad, pero esa no es la razón por la cual yo vengo. ¿Verdad? Si usted hubiera visto antes, se generó ese deseo, es una obra del Espíritu, desear ir a la iglesia para crecer en la palabra de Dios. ¿Cuál es el domingo que yo más añoro que venga? ¿Sabe cuál es? Cuando yo me puedo sentar con mi familia todos juntos y recibimos la enseñanza, ya sea del pastor Harold, ya sea del pastor Miguel o de un pastor invitado. Porque me siento con ellos, aprendemos juntos, estamos en el mismo nivel y yo sé lo que va a suceder la siguiente semana. Vamos a abrir todos, le compro a cada uno de ellos uno de estos, cada quien apunta y venimos y lo leemos juntos, lo estudiamos juntos, cantamos una canción juntos, luego oramos. ¿Cómo puedo orar por ti, Gabriel? ¿Cómo puedo orar por ti, Isabel? De esto que acabamos de leer. Uy, papi, porfa, necesito esto y esto y esto. Y oro por ellos. ¿Cómo puedo orar por ti, Rebeca? Y oro por ella. Entonces, de la iglesia a la familia, de la familia a lo personal. Cuando voy a lo personal y estoy solito yo con Dios, viene la parte más difícil, porque es donde vienen las preguntas. Padre, yo no estoy bien en esto. Me toca enseñárselo a ellos, me toca animar a Rebeca, pero yo no estoy bien. Por favor, perdóname. Y viene mi interacción con Dios. Lo que el pastor Harold dijo, lo que yo tuve que enseñarles a ustedes. Pero viene la parte personal, que es donde yo hablo con el Señor, me comunico
comunico con el Señor. Y esto vamos a hablar en la próxima semana. Vamos a estar aprendiendo con otro pasaje sobre hablar con el Señor, escuchar la voz del Señor por medio de su palabra, crecer en ella privadamente. Y en la tercera semana yo voy a estar con ustedes para que aprendamos sobre cómo llevarlo a las familias. Muy bien. Vamos a orar. Padre, en esta tarde empezamos con agradecer, Señor, de que aunque sabemos de que no nos has dejado solos, nos proviste tu palabra, nos proviste la Biblia, las Escrituras. Gracias, Señor, por el esfuerzo enorme detrás de la formación de la palabra de Dios, de la Biblia. Gracias porque está en nuestro idioma. Gracias porque es fácil adquirirla, no es imposible adquirir una. Padre, gracias porque también tenemos maestros que la enseñan y porque tenemos una iglesia a la cual enseñársela. Precioso Señor, tú conoces que hay miles de distractores, muchas tentaciones en cuanto a volvernos apreciantes, pero también consistentes practicantes de permanecer en tu palabra en comunidad. Y te pido que en esta tarde, Señor, hables a nuestros corazones, a cuáles son los pasos que nos estás enseñando a tomar, que en esta tarde nos estás llamando a tomar. Señor, ayúdanos a encontrarnos siendo hombres y mujeres que amamos crecer en tu palabra, que no nos consideramos sabelotodos, pero que somos estudiantes perennes de tu palabra. Ayúdanos a establecer las distintas prioridades y disciplinas para ponerte a ti primero y tu palabra primero, para empezar el día contigo, para terminar el día contigo, para liderar la iglesia, para estar unidos, creciendo en lo mismo, unidos para tu gloria, para guiar a nuestras familias a crecer en tu palabra unidos, para crecer personal e individualmente para tu gloria, Señor. Te damos gracias por el privilegio de aprender y de crecer y de ser transformados. En el nombre de tu precioso Jesucristo te pido esto. Amén. Quiero pedirle a las mamás presentes aquí si podrían pasar al frente aquí abajo en la plataforma. Los ancianos y pastores quisiéramos orar por ustedes. Así que les voy a pedir si pueden levantarse y venir para acá las mamás y podamos orar por ustedes. Adelante. Pase adelante, no tenga miedo, aquí no mordemos. Le voy a pedir a los pastores o diáconos si pueden pasar, a los ancianos o líderes pueden pasar, y también vamos a poner respetuosamente nuestras manos y podamos orar por ellas. Después de la oración voy a pedirle a las mamás que se vuelvan y vamos a cantar una última canción juntos como iglesia, ustedes cantando y adorando, y luego el pastor Tino nos va a dirigir en una bendición. Amén. ¿Todas presentes? Muy bien. Primero, bueno, adelante. Muy bien. Muy bien. De verdad que es una bendición para nuestras vidas y las vidas de muchos. Y realmente les damos gracias por existir, por ser, por estar con nosotros. Es un privilegio tenerlas en nuestra congregación. Persistan, perseveren, que el Señor las bendiga. Vamos a orar. Muy bien. Padre, venimos a ti agradecidos por cada mujer, madre de familia aquí presente. Señor, tú eres, Padre, quien las has formado. Tú eres su creador. Desde el día que estaban allí en el vientre de sus madres, las has acompañado. Has estado siempre envuelto e involucrado en sus vidas.
Padre, en esta tarde, sabiéndote tú el interesado en que te conocieran, el que te experimentaran, el que comprobaran que eras real, que estás presente, de que las amas, hoy, Señor, estás interesado en bendecirlas, Señor, especialmente con el conocimiento de tu voluntad para con sus vidas. Te pido, Señor, que las llenes de tu gozo, Señor, en esta tarde. Sé que el Día de las Madres no es un día feliz para todas las personas, y eso lo entendemos, Padre. Si hoy hay aquí presente alguien en el cuarto o conectado por internet, o alguna de las madres aquí presentes que por alguna razón el Día de las Madres no es un día tan grato como quisiera, Señor, te pedimos consuelo y te pedimos consolación, te pedimos gozo, sabiduría para cada una de ellas o cada persona aquí presente, para que te puedan hacer a ti el único lugar y sustento de su alegría para tu gloria. Por el resto del grupo, por todo el grupo de tus hijas aquí presentes, llénalas de tu gozo, Señor. Llénalas de un sentido de tu presencia, de tu cuidado, de tu respaldo, de tu amor por ellas, de tu acompañamiento mientras caminan en seguir a tu Hijo Jesucristo. Padre, protégelas en la tentación, protégelas en ante el temor, protégelas ante la duda o la inseguridad. Llénalas de una seguridad profunda de tu respaldo en toda área para tu gloria, Señor. Que cuando salgan por esas puertas, Padre, sean mujeres llenas de tu paz y llenas de tu gozo, agradecidas en todo. Las bendecimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.